todos, gracias por, buenos días con todos, gracias por su puntualidad y disculpas la demora. Tuvimos problemas técnicos con el video de Eduardo, pero ya estamos todos aquí. Para los que no me conocen, soy Fernando Rivera, Managing Partner de Wentry Ventures, y hoy nos acompañan Alfonso Villalba y Eduardo Lituma de Criptos y Enerview, respectivamente, y estoy súper emocionado porque vamos a hablar sobre un tema fascinante que tiene que ver como cómo se construye una empresa, una startup de 0 a 1, una startup tecnológica de alto crecimiento, desde la idea hasta sobrepasar el 1 millón de dólares en ventas recurrentes anuales, o sea que es la primera etapa de la empresa. Es un tema del cual no se habla mucho, definitivamente no se habla en los libros de los MBAs. Entonces, em, con eso voy a dejar que cada uno se presente brevemente quiénes son, qué hacen su empresa y cuánto tiempo les tomó, digamos, desde que arrancaron a desarrollar el producto hasta llegar al 1 millón de dólares en ventas recurrentes anuales. Alfonso, empecemos contigo. Ahí, súper. No me dejaban prender el micrófono. Ah, buenísimo. Un gusto con todos, con todas. Mi nombre es Alfonso Villalba, yo soy cofundador y gerente de operaciones en Criptos. Em, Básicamente lo que nosotros hacemos es un software de ciberseguridad con algunos componentes bastante interesantes en inteligencia artificial. Y lo que hacemos básicamente es ayudar a distintas empresas. Somos un modelo B2B SaaS a que puedan analizar, identificar o comprender dónde está ubicada su información más crítica, más sensible. Y a través de nuestro software lo que hacemos es escanear millones de documentos y en base a eso, obviamente, poder darles visibilidad a este tipo de información, tomar acciones, proteger, prevenir fuga de información, cumplir con normativas y regulaciones, en fin, un sinnúmero de cosas, ¿no? Nosotros iniciamos en el 2018, más o menos de entre marzo a abril del 2018. Y mayormente nuestro mercado y nuestro segmento en el que nuestro producto va enfocado son empresas de enterprise, sobre todo el sector financiero. Entonces son un tipo de cliente y de compañía que demanda y requiere cierto tipo de madurez, de estabilidad y de estructura a nivel de empresa, producto, servicio y tecnología como tal. Y respondiendo un poco a la pregunta de Fer, a nosotros nos tomó más o menos 4 años y medio sobrepasar el 1 millón de dólares en ARR. Usualmente, para darles un poco la idea, tienes una estadística mundial en temas SaaS y el benchmark es más o menos que los top performers a nivel mundial pasan el 1 millón de dólares en ARR entre los primeros 15 a 18 meses, que es algo que como que son las startups que están creciendo mucho más rápido. Luego hay un 20% de startups que logran como llegar a las top, a los primeros 2 años, 2 años y medio. Y como que hay un 30% de startups B2B SaaS que logran como más o menos lo que nosotros hicimos, que es entre los 3 a 4 años aprox. Y luego la mayoría de startups que de hecho se lanzan terminan sobrepasando el 1 millón de dólares en ARR, si no estoy mal, como en el año 6 7 8. Entonces, más o menos a nosotros nos tomó 4 años y medio en ese sentido. Bueno, creo que esa estadística incluye solo los sobrevivientes, porque estoy Ah, sí, seguro que claro. el Sí. 80% nunca llega al millón. Claro, claro, sí, sí. Eduardo, te paso el micrófono. Ok, perfecto, ahora sí. Bueno, gracias por esta oportunidad, Fernando. Saludos a todos. Bueno, Enerview es una compañía estadounidense. Somos también startup con el modelo SaaS. Enerview es una empresa que se enfoca en la industria petrolera. Nosotros damos servicio para el monitoreo, diagnóstico de rendimientos operativos, todo en tiempo real. O sea, nosotros procesamos datos cada minuto viniendo de los sensores, viniendo de sensores de los pozos. Estos pozos tienen diferentes tipos de levantamiento artificial y tienen sensores a los cuales sacamos toda esa data
digamos, realmente desde segundos hasta minutos y procesamos esa información en tiempo real. Hacemos análisis de ingeniería de petróleo y también usamos machine learning para poder, con el enfoque primordial es poder optimizar la producción y reducir los costos operativos. También estamos enfocándonos en la parte para reducir las emisiones. Esa es una parte muy importante que vamos a comenzar en esta fase del año. Enerview, bueno, las compañías que utilizan nuestra tecnología son las petroleras en este momento. Nuestro enfoque es aquí en el Permian. Para contexto, en el Permian se produce más o menos 6 millones de barriles de petróleo al día. Entonces tenemos todo lo que es los dispositivos Edge que van en cada uno de los pozos y trae toda esa información, genera toda esta información para la toma de decisiones por lo que se llama surveillance by exception. Entonces hacemos todo este manejo desde el pozo hasta el punto de venta y damos esta visualización a todos los niveles de la compañía, desde un C-level executive hasta la persona que se sube a un camión y se va al pozo con su app para hacer cambios de set points operativos en tiempo real. Entonces eso es Enerview. Nosotros empezamos la compañía en más o menos a principios del 2021. Realmente el primer año fue construir un MVP product. El segundo año hicimos algunas pruebas con algunas compañías amigas petroleras, pues nosotros estamos en esta industria ya muchos años, entonces tenemos muchos contactos y, y nos dejaron estas compañías pequeñas hacer pruebas tecnológicas para amarrar bien el producto. Pero fue muy interesante para nuestra sorpresa ya salir al mercado en el 2023. En los primeros 6 meses ya conseguimos el primer $1,000,000. Eso fue Bien. algo muy sorpresivo y muy interesante para todos nosotros, ¿no? O sea, obviamente teníamos un business plan y sabíamos dónde queríamos llegar, pero fue realmente una grata sorpresa ver esa aceptación, digamos, de compañías grandes, petroleras, que están deseosos bueno, ahorita estamos corriendo muchas implementaciones y estamos en línea ahora para otras petroleras también usar la tecnología. Entonces, bueno, esa ha sido, digamos, una sinopsis de lo que es Enerview y dónde estamos hasta este momento. Ya. Oye, Eduardo, me quedo contigo porque fue justamente en una conversación contigo que salió la idea de esta charla. Entonces, eh, solo para complementar y contextualizar un poco más, entonces el primer año fue de construir el prototipo, el segundo de validar con clientes reales, pero digamos como design partners que te ayudan a mejorar el producto, etcétera. Y ahora ya estás con la versión uno en el mercado, pero me dijiste la otra vez, y ahora vamos a tener que trabajar en paralelo para sacar la versión escalable. Sí, correcto. Entonces, eh, coméntame un poco más, digamos, sobre eso. Sé que Alfonso también ha tenido una experiencia similar ya desde el Sí, punto de vista, digamos, de producto, ¿no? Que mucha gente quiere lanzarse a hacer, especialmente si tienes un CTO, digamos, acostumbrado a trabajar en empresas grandes, empiezan a desarrollar y diseñar para escala, ¿no? Están serverless en AWS y bla, 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 antes de tener el primer cliente o el primer prototipo. Cuéntame un poco desde el punto de vista de producto, cómo has visto tú como CEO ese proceso. sí, esa experiencia ha sido bastante dura, ¿no? Y para todos la transición de un MVP a algo escalable, ¿no? Yo siempre digo, o sea, hacer una cosa, digamos, una silla, digamos, y después decir, bueno, que te van a pedir cientos de sillas que necesitas armarlas. O sea, en ese sentido, esa es la parte que es bien difícil, llevar un producto que lo hiciste para unas compañías pequeñas y de repente viene una avalancha de compañías que quieren también tu producto y tú sabes internamente que estás corto en recursos, que también tienes que elevar la plataforma de la tecnología para que pueda apoyar ese nivel tecnológico que se requiere.
Entonces, esos son, pues, como se dice, los growing pains, bastante, bastante duro. Eh, pero ahí es cuando también nosotros comenzamos a buscar los recursos. O sea, como tu tema dice, ¿no? Estás volando y construyendo el avión en pleno vuelo. Entonces, buscar los recursos, que ha sido una de las cosas más difíciles, porque los recursos de clase A están trabajando. Entonces, sacar a esas personas, primero están trabajando y otros son bastante costosos. Y en el momento del MVP todavía estás con recursos económicos muy limitados. Entonces, yo estoy sentado en los Estados Unidos y conseguir personal dentro de los Estados Unidos muy costoso, muy costoso. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros fuimos a buscar personal al resto del mundo. Yo hablé con Alemania, con Rusia, Ucrania, Malasia, Brasil, Colombia. Realmente me di vuelta por todo el mundo buscando recursos. Y bueno, ha sido eso, ¿no? Lo que te comento, buscar los recursos apropiados, poner un plan digamos, ya, ok, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo desde finales del año pasado, moviéndonos a esto que es escalable. Pero ha sido duro, pero como te dije, fuimos a buscar los recursos, los encontramos y los contratamos, a la misma vez que buscando recursos también de inversionistas, ¿no? Todo es en paralelo, corriendo para tener lo que necesitamos. En este momento estamos en eso, ya pasándonos al modelo escalable. Gracias, Eduardo. Y Alfonso, quedándonos en el tema de producto, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese journey para ustedes y qué retos te topaste, digamos, al principio. De hecho, creo que es lo mismo que Eduardo comenta, porque, y creo que hay que entender como las etapas, cómo pasas de 0 a 100.000, de 100.000 a uno, de 1 a 10 y de 10 a 100, que es un poco la lógica. Y de 0 a 100 el principal propósito es que valides el problema, o sea, que identifiques que realmente alguien está dispuesto a pagar por lo que estás construyendo. Y $100.000 como que un poco, digamos, que hace ese check. Y ahí puedes como que solamente levantar una ronda y todo el tema. Y de 100 a uno en cambio, tú estás demostrando que tienes el potencial de construir un negocio. Porque si ya estás facturando $1.000.000, entonces puede haber un modelo de negocio interesante al cual pueda invertirse más. Entonces, obviamente tú tienes que salir a vender rápido y generar ingresos y traer eso si es que quieres, obviamente, levantar capital, tener recursos y todo el tema. Y creo que lo que mucho pasa es que construyes un MVP justamente planeado para esas primeras ventas y lo logras porque el MVP está diseñado para poder cerrar las ventas, o sea, para poder demostrar el potencial del producto, la tecnología. Entonces puedes hacer una prueba de concepto con un cliente, con una empresa. En nuestro caso, la mayoría eran bancos y lo convences, generas el proceso de venta. El problema es cuando empiezan a implementar ese producto, que es lo que nos pasó a nosotros. Una cosa era hacer una prueba de concepto con 15 usuarios, con 20 usuarios, y una vez que compraban el producto tenías que implementarlo en 5.000, 7.000, 4.000 personas. Y ya la tecnología en nuestro caso, por ejemplo, no estaba diseñada para poder soportar esa cantidad de despliegue, para procesar la cantidad de datos que procesábamos en una prueba de concepto versus ya una implementación masiva. Y ahí sí nos dimos bastante duro porque creo que no nos tomó un poco de tiempo el poder adaptarnos justamente a esa etapa. Y pasar de un MVP a ya construir un producto sí se requiere, creo yo, al menos de skills, de experiencia y capacidad, obviamente, de calidad de ejecución, que es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, los buenos founders creo que la diferencia siempre termina siendo en la calidad de ejecución y la calidad de ejecución se refleja justamente en esos momentos, cuando tienes que transicionar de un MVP a un producto, cómo tienes la capacidad de construir un equipo que tenga la flexibilidad y la rapidez para adaptarse en ese momento tan rápido. Y creo que ahí también es donde muchos founders quiebran, porque hacen bien el MVP, generas la atención que necesitas y que quieres, y el rato que quieres como transicionar a ya poder justamente implementar el producto y demás, no tienen esa capacidad, ya sea por recursos o lo que sea, de como deliver el value que querías, ¿no? Y ahí quiebras porque el cliente dice, entonces esto no está funcionando o está mal o no me está agregando valor. Y hay un nivel de tolerancia que tal vez ellos dicen como esto no está funcionando y te quemas en el mercado, por ejemplo. Entonces, creo que eso es un tema que pocos founders tienen como esa capacidad. Creo que a nosotros nos tomó mucho tiempo como poder adaptarnos. Creo que nosotros en el año 3 de criptos recién pudimos como construir una buena tecnología
y a partir de eso como que al menos soporte la cantidad de usuarios, clientes que estábamos teniendo. Pero siéndoles bien franco, recién en el 2022 nos tocó nuevamente reconstruir todo el producto de criptos, o sea, toda la arquitectura, toda la plataforma web, toda la tecnología que habíamos desarrollado por 3 años y medio más o menos, nos tocó reconstruir porque ya no soportaba la cantidad de clientes, de usuarios, de datos que nosotros procesábamos. em, y ahí me di cuenta justo lo que tú decías, que no tuvimos esa visión y esa capacidad como, fue una visión muy de corto plazo. Sacamos el MVP, cerramos un par de contratos, luego fue como van a llegar 5 clientes u 8 clientes nuevos, entonces hagamos algún parche o algo para que soporte esos 5, 8, 10 clientes, y luego eran 20 y luego eran 30, y empezamos con 10.000 usuarios, luego 100.000, entonces esa parte fue como la que creo que no, nos faltó mucha calidad y visión para poder ejecutarla bien, y medio que nos quemamos un buen año entre reconstruir la tecnología, el producto, y volver como a generar ese impacto en los clientes y también convencerles. O sea, yo me tocaba viajar, nosotros tenemos clientes como en 8 países de Latinoamérica y me tocaba viajar a cada uno de esos países presencialmente a visitar a los clientes para que me esperen hasta que mejoremos la tecnología, el producto, darles servicios de consultoría hasta que la tecnología siga evolucionando, siga madurando. Entonces, creo que nosotros ahí hemos aprendido mucho y faltó mucho como esa visión de poder ejecutar bien en esas distintas etapas. Y bueno, quedándonos con tema de las primeras contrataciones, ¿cuál sería, digamos, las lecciones aprendidas? Digamos que si tuvieras que empezar de nuevo, ¿cómo lo harías esta vez? Yo creo que el tema también depende del producto y el mercado al que te enfocas. O sea, en mi caso estoy armando un software de ciberseguridad que procesa billones de datos, que literalmente está adoptado por el sector financiero. Y el core es obviamente como toda la parte esta de inteligencia artificial que mencionaba antes. Entonces, si te metes a desarrollar ese tipo de tecnología y producto, creo que desde el inicio tienes que tener un equipo de ingeniería muy top que pueda construir una buena base, y eso tal vez lo que pagamos piso fue que al inicio tal vez nuestro equipo inicial no tenía la capacidad y la experiencia como para construir lo que estábamos vendiendo. Y en rondas futuras, cuando ya tuvimos los recursos y la capacidad de poder justamente utilizar eso, nosotros hasta el momento hemos levantado más o menos como unos 7 millones de dólares en capital de inversión. Cuando levantamos ya la primera ronda de 3 millones más o menos, tuvimos recién por primera vez la capacidad de traer ingenieros mucho más senior, con mucha más experiencia en este ámbito, y ahí pudimos como reconstruir el producto y hoy es distinto, o sea, hoy estamos en una etapa donde estamos agregando valor mucho más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tienes que ser coherente con el tipo de producto que estás construyendo. O sea, si vas a desarrollar un producto high-tech o algo mucho más como elaborado o avanzado, tienes que iniciar sí o sí con tal vez una buena ronda de inversión, contratar una buena cantidad de ingenieros que puedan o tengan la capacidad de desarrollar eso, ¿no? Y eso creo que nosotros no lo vimos, no lo entendimos y tratamos nuestro startup como, no sé, cualquier otro startup en otra industria, tal vez inclusive B2C, que tal vez a veces puedes salir con un software, una aplicación y tal vez relativamente es un poco más, no fácil, pero digamos que tecnológicamente hablando no tiene esa complejidad que toca en la parte B2B. Y creo que eso nos pasó bastante y fue una lección aprendida. Entonces, yo la verdad iniciaría con un buen capital de inversión si volvería a hacer este mismo producto y contrataría un equipo de ingenieros inicial que sea mucho más top y senior que me permitan como realmente construir esa propuesta de valor que estábamos vendiendo desde un inicio, ¿no? Claro. No, sí, muy interesante. Y eh, Eduardo, regresando a ti, atando a lo que está diciendo, entonces, ¿cómo ha sido tu proceso de levantamiento de capital, digamos, y cómo has asignado sus recursos para, digamos, evitar este problema? Porque lo que veo es que ambos están desarrollando plataformas que son muy complejas, que necesitan, o sea, el leerse del Lean Startup está bien y salir al mercado y equivocarse está bien, pero una cosa es a sacar una app para consumidor, para que tus amigos se junten el fin de semana, y otra cosa es construir algo enterprise. Entonces ese MVP se va a ver muy diferente. Entonces, Eduardo, ¿tú cómo pensaste el proceso de levantamiento de capital y la asignación de los primeros recursos? Ya, perdón. ¿Me escuchas, Fernando? Sí, ahora sí. 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 Ok.
Sí, el levantamiento de capital fue algo también muy estratégico de nuestro lado. O sea, nosotros cuando buscamos el capital, fue un capital donde digamos, las personas, los inversionistas están en el medio donde nosotros estamos en este momento, el mercado donde estamos. O sea, entienden muy bien la problemática, están en el medio petrolero. Y no solo son inversionistas, digamos, apoyándonos con la parte de financiera, pero también con la parte, digamos, de ejecución, de también pues, de contactos, de ayudarnos en todo ámbito, porque están muy metidos también en la industria petrolera. Entonces, ese capital nos ha ayudado muchísimo porque las personas también están en el medio y nos están apoyando. Am, Nosotros al principio, como todo, ¿no? Se tiene una visión, se tiene una visión y pienso que es muy importante, obviamente, tener un business plan, ¿no? Y la visión, los objetivos bien trazados y un business plan que ataque a esos objetivos. Entonces, para nosotros, y obviamente con eso también, el roadmap tecnológico de desarrollo. Eh, ya, ya sabíamos el problema que, como te comento, hemos estado en esta industria petrolera 20 años. A mí, de mi parte, yo soy ingeniero en petróleos. Yo he sido usuario de las plataformas que, digamos, de algún modo ha hecho anteriormente. Entonces, es la problemática que existe. Entonces teníamos un, una, un roadmap tecnológico muy bien trazado y pues eso se nos facilitó para hacer la asignación de prioridades, porque sabíamos a dónde queríamos llegar, sabíamos los pasos que teníamos que hacer, sabíamos cuál era la primera fase, lo básico, lo que teníamos que tener, porque era lo esencial para el mercado y los pasos que teníamos que hacer para superar, irnos más allá en lo que ya comienza a ser la innovación, lo que ya es Enerview y entrega Enerview. Entonces, esa visión en conjunto con un plan de negocios y un roadmap tecnológico eso nos ayudó mucho a mantener nuestra visión y lo que queríamos hacer a dónde íbamos, sin tener distracciones, porque obviamente en el camino hay a veces distracciones. A mí nosotros nos han llegado distracciones de otras partes del mundo, también petroleros, pero un poco diferentes. Y entonces, saber decir que no a esas oportunidades, también es importante decir que no a ciertas cosas, porque se van fuera de nuestra visión. Para nosotros era muy, muy importante mantener esa visión, dónde queríamos ir, cómo lo íbamos a hacer y mantenernos ahí, sin desviarnos mucho para no también no poner mucha carga al equipo. Pero eso fue lo que hicimos y eso es lo que estamos ejecutando. Estamos siguiendo un business plan y un roadmap tecnológico fielmente. Eh, Te escucho y bueno, lo que me salta es, bueno, digamos que es más común ver en B2B founders que ya vienen de la industria y que han visto el problema, lo han vivido de primera mano y que tienen muchos años de experiencia, digamos. Y creo que eso ha sido parte de la razón por la que tienes una visión tan clara del producto y el roadmap del producto, pero al mismo tiempo no deja de ser un MVP, no dejas de estar saliendo al mercado y tratando de validar hipótesis que tienes, porque hasta que no te empiezan a pagar, siguen siendo hipótesis. Entonces, ¿cómo has integrado la retroalimentación de los clientes? Ya mencionaste también la importancia Sí, de decir no, pero un poco cómo es ese juego entre tu visión y también lo que escuchas ya o lo que ves, lo que sí. percibes una vez está el producto siendo usado. Eso es una pregunta muy interesante porque a la final estamos haciendo innovación, ¿verdad? Y nosotros llevamos al mercado, hasta cierto punto, cosas que no se han visto, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es presentar,
y ha sido interesante, es como, digamos, el iPhone o cualquier invento que crees al principio. O sea, uno cuando comienza esta innovación, sí, vamos al mercado, pero una cosa que es muy importante para nosotros cuando hacemos esto, porque una cosa es la parte tecnológica, y el producto, pero el producto tiene una finalidad. Y la finalidad de nuestro caso es dar valor agregado. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy sencillo dar ese valor agregado y que el cliente tenga esa aceptación como la ha tenido, porque cuando nosotros vamos, nosotros decimos, bueno, mira, la plataforma te va a dar la posibilidad de incrementar tu producción un tanto por ciento. Cuando hacen la implementación, eso se ve muy claro, cómo ellos pueden generar más ingresos, las petroleras pueden generar más ingresos con nuestra plataforma inmediatamente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, terminamos una implementación, nos juntamos con el cliente y hacemos en conjunto unas evaluaciones de sus campos petroleros y hacemos las optimizaciones en conjunto. Y ellos sacan eso como casos de uso internamente también para gerencia y todo el equipo para que puedan ver ese incremento de producción que han obtenido en inmediato, porque hacemos las recomendaciones y esas recomendaciones salen a la luz el siguiente día. Entonces, a través del tiempo estás viendo un incremento de producción del 5-10% en total de producción. Entonces, cuando estas compañías petroleras ven eso, la aceptación es muy grande y no se nos dificulta tanto, digamos, la retroalimentación que nos da el cliente está dentro de la visión y de lo que queremos hacer realmente, no está fuera de esa visión y, 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 y no nos desviamos de ahí. Entonces, para nosotros no ha sido difícil, digamos, que esa retroalimentación del cliente haya sido algo completamente diferente. Es más, muy alineado con lo que estamos haciendo. Ujú. Entonces, no hemos creado, digamos, cambios grandes en lo que estamos haciendo hasta el momento. No se nos ha presentado esa, esa ocasión todavía. Yeah. Alfonso, creo que tu situación un poco diferente, creo que tenían una visión clara de lo que tenían que hacer, pero la idea mismo, todo salió de conversaciones con los clientes, digamos, cuando tenías una startup previa. Entonces, y bueno, y te pregunto a ti porque también siempre te he admirado a ti como un CEO de producto. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de ir construyendo la solución y saber cuándo escuchar al cliente y cuándo no. Creo que también depende de la etapa. O sea, la estructura cada vez tiene que madurar y tiene que evolucionar acorde a la etapa en la que estás como emprendedor y como startup. De nuevo, voy a la analogía de 0 a 100.000. Creo que lo que tienes que hacer no es algo tan elaborado, pero sí tienes que ser sistemático y algo más ordenado y estructurado. Entonces, nosotros desde el inicio lo que sí hacíamos es aplicar como metodologías de product management, pero a un nivel muy sencillo. O sea, revistábamos potenciales clientes para explorar ideas, iterábamos ciertos mockups, todavía nada de programación, sino videos de cómo se vería el producto, literalmente antes de desarrollarlo y construirlo, como para poder testear, ver qué pensaban, qué de esas funcionalidades les llamaba atención. Y lo que hacíamos es con un proceso muy ordenado, como hacer esas conversaciones con un pool de 5 a 8 empresas y básicamente recolectar mucho feedback. Entonces nos decían, esto me gusta, me gustaría que el producto tenga tal y tal y tal, y no sé, terminábamos con un Excel de 100 cosas que todos querían que construyamos en la tecnología. Y lo que posteriormente hacíamos es una metodología que usas en Product Management súper sencilla, donde empiezas a calificar esas ideas con cierto criterio y empiezas como a priorizar. Entonces, nosotros empezamos la compañía en Tel Aviv, en Israel, en el 2018, y ahí son como muy disciplinados en ese tema y muy estructurados. Entonces nos decían como, oye, tú tienes que pensar de esta forma. Tú estás compitiendo con empresas que tienen un presupuesto 1000 veces más grande que el tuyo, que tienen un equipo de ingenieros mucho más fuerte, tienen un equipo de marketing, ya tienen presencia en el mercado mucho más grande. Y la forma en cómo tú puedes competir es validando
una funcionalidad o algo que de verdad agregue mucho valor. Y la forma de hacer eso es como esto que les comento, ¿no? Como recolectar muchas ideas, conversar con clientes, etcétera, priorizar eso. Y una vez que priorizas, no puedes construir el 100%, pero cuando construyes tal vez un 15% de esas ideas que son las más rankeadas, al menos tu riesgo de que construyas un producto que el mercado no quiere o que no va a pagar por eso es menor. Y eso es importantísimo porque del 90% de startups que quiebran en el mundo cuando salen, el 70% es porque desarrollaron un producto o una tecnología que nadie quería. Y es más común de lo que piensan. O sea, conozco un montón de founders, de emprendedores que se despiertan, tienen en su cabeza una idea o algo por el estilo, van, se lanzan y nadie les paga por ese producto o ese servicio. Entonces, ese 70% es muy, muy alto. Entonces, la forma donde tú puedes un poco como reducir ese riesgo es de una forma un poco más disciplinada, tratando de ponerle números y ver más o menos cuáles son los features que de verdad deberías tú construir como en este MVP o en esta primera versión del producto. Entonces, creo que iniciamos con esa visión desde el inicio, nos aseguró poder monetizar rápido y poder como asegurar los primeros contratos. Y de ahí a lo que es ahora de cómo manejamos el producto ha evolucionado mucho. O sea, ya viene luego otro tipo de problemas, ¿no? Porque lo que te empieza a pasar es que al inicio, cuando tú tienes, no sé, 10 clientes, toda la empresa está enterada de cómo están utilizando el producto, los casos de uso, el vendedor escucha, entonces va y ponen un PowerPoint y le sirve para cerrar un nuevo negocio. Y es muy fácil como mantener esa estructura. El problema es que luego empiezas a crecer y ya la empresa no empieza a aprender todo eso. Entonces tienes que ser más disciplinado en cómo priorizas los features, cómo recolectas ese feedback de los clientes y le enseñas a la empresa para que también aprendan y puedan utilizar cuando están implementando el producto, cuando están dando soporte, cuando están, por ejemplo, vendiendo algún nuevo lead o alguna nueva industria. Entonces, creo que con el tiempo y ahora manejamos el tema del producto de una forma mucho más profesional. Ya somos mucho más rigurosos, tenemos distintos pipelines para poder recolectar feedback. Ya tengo poco tiempo como para entrevistar a los clientes. No era como antes que literalmente me juntaba con ellos en sus oficinas muy frecuente como para escuchar todo el rato. Ahora en el año más o menos me juntaré más o menos una vez al mes con clientes o dos veces máximo, que me permite como entender las necesidades, pero ya el feedback lo recolectamos en la misma plataforma con analítica, viendo qué features usan, qué no usan. Ahora analizo los tickets de soporte. Tengo 1000 tickets en todo el año, entonces, ¿cuáles son los principales problemas o issues que estamos teniendo por producto o tecnología? Ya entrevisto como solo unos 4 o 5 clientes que son los más grandes para entender un poco cómo influenciar la tecnología con ellos. Entonces ya ha evolucionado mucho, ¿no? Ya no es como antes que era algo más, como un approach más personal. Ahora ya utilizamos más datos, utilizamos distintas fuentes de información para recolectar ese feedback y poder ir mejorando el producto y la tecnología. Pero creo que al inicio lo que sí yo soy como súper riguroso en eso es, tienes que estar al lado del cliente y viendo todo el rato que funcione, que haga sentido, que les agregue valor y que generes al menos tu primer año, tus primeros 2 años en ese sentido con los clientes construyendo el producto para asegurar que lo que estás haciendo vas a poder monetizar, vas a poder crecer, escalar y estás construyendo algo que de verdad agregue valor. Entonces, creo que eso ha sido un poco la evolución nuestra de cómo hemos venido gestionando el producto desde el inicio a lo que hacemos hoy en día. Ya, Alfonso, me voy a quedar contigo y vamos a hacer un poco de Sí, double clic ahí porque en nuestro programa de aceleración, que por si acaso corremos una vez al año y vemos startups de todo el continente, siempre en B2B software, uno de los temas más álgidos o que más cuesta es la organización del equipo para que producto y desarrollo no sean como dos silos separados y no sea, bueno, ya Alfonso habló con el cliente, esto es lo que quiere, aquí están las especificaciones, el líder de desarrollo o CTO toma, haz y nunca antes había visto, enterado, no conoce. O sea, ¿cómo han tratado ustedes dos? Les dejo, empecemos contigo, Alfonso, pero ¿cómo piensan ustedes el tema de justamente esa, eh, digamos, sinergia que debe haber entre producto y desarrollo? súper. Am, a ver, primero creo que hay algunos temas ahí en esa relación que son importantes y yo todavía en criptos como no he logrado como resolverlo al 100%. Pero la primera es cómo tu equipo de ingeniería tiene como esa empatía con el cliente. Eso es dificilísimo. O sea, que ellos entiendan como el problema, cada feature que agrega valor al cliente, cómo lo están usando, cómo transferir ese conocimiento para que ellos puedan como ganar eso y aplicarlo el rato que están desarrollando o gestionando algún tema tecnológico. Creo que es un challenge. He hablado con muchos mentores, advisors al respecto y lo que siempre me han recomendado y sí funciona, pero no es tan escalable
es que te traigas a los ingenieros a las reuniones con los clientes, por ejemplo, una vez al mes o dos veces al mes y que escuchen el rato cómo el cliente se queja de alguna cosa del producto o lo bien que también hablan de cierta parte de la tecnología y eso hace que ellos puedan tener esa empatía como al momento de desarrollar la tecnología como tal, porque ahí hay un tema, el product manager o la persona que está gestionando producto se queda un poco con ese conocimiento y el rato que transfiere al equipo de ingeniería no llega así tal cual el 100%. Tal vez llega bien como, ¿qué quiero que construyas? Pero no le llega el por qué. Entonces el ingeniero ni siquiera sabe por qué esto es importante o por qué ese feature va a agregar valor. Y para mí eso creo que es un tema que pocas startups en las que he visto sí lo logran hacer bien y han implementado procesos y algunas cosas para que eso funcione. Pero, y de hecho creo que los mejores productos y startups lo que logran es eso, o sea, que un equipo de ingeniería esté justamente ahí con con el cliente. Tengo un mentor que, por ejemplo, recién vendió su startup hace unos 6 meses, como en $700 millones, y algo que él me enseñó mucho desde que iniciábamos criptos es que él me decía que los primeros 2 años de su empresa no contrató gente de soporte técnico. Disculparán los globos. Entonces, yo le decía, ¿pero y qué hacías? Y decía, me llevaba a los ingenieros. Le digo, pero pucha, les quemabas, o sea, les matabas, o sea, ellos odian estar ahí en soporte técnico y todo el tema. Y se ve, es la única forma que logré escalar una cultura para que tengan empatía con el cliente. Y no digo que eso hay que trasladarlo a nuestras empresas, pero he visto, o sea, empresas que han escalado y han construido este tipo de cosas para que puedan ganar ese conocimiento. Del otro lado, algo que he visto mucho también es que a veces los product managers no son o la gente que lidera producto, los founders de producto, no son lo suficientemente técnicos como para entender la tecnología como tal. Y en mi caso en particular, no es que yo tenga un background súper fuerte en ingeniería, pero soy bastante técnico. O sea, yo hablo mucho de arquitecturas, de stack tecnológico, tengo un lenguaje bastante técnico con los programadores y los ingenieros. Y algo que les molesta mucho a un equipo de ingeniería es hablar con alguien que no es técnico, porque el rato que vienen con una descripción que literalmente es como necesito este feature que haga A, B o C, y no están entendiendo la complejidad tecnológica a nivel del backend, si es que hay que hacer algún tema específico o algo por el estilo, y ahí hay un gap. Entonces ahí es donde ellos se frustran porque no se sienten escuchados, porque no pueden ellos a veces comunicar de una forma clara por qué eso es difícil de hacerlo, por qué tomaría X tiempo. Entonces creo que ese es otro gap que hay. Y hoy hay muchas startups que emprenden sin un background en tech o en ingeniería, y ahí yo sí veo un problema, porque si estás desarrollando un producto tecnológico y no entiendes cómo funciona el software, la tecnología y el tema como tal, entonces es muy complicado que armes un buen producto, porque no vas a poder liderar un equipo de ingeniería. Entonces, uno de los founders tiene que tener ese componente para poder gestionar bien al equipo y poder desarrollar un producto en ese sentido. Entonces, creo que esos dos son dos temas que cada vez hay que mejorarlos y eso te va a permitir construir un mejor producto. Y lo otro ya son los procesos entre esos dos equipos. Yo en eso era súper desordenado, por ejemplo. O sea, iba a tecnología y le decía como quiero este feature que haga A, B y C y entendieron que A, B y C era, no sé, A, Z y G, y construían tal vez otra cosa y era como, no me expliqué bien. Y lo que me di cuenta es que yo no comunicaba, no redactaba lo suficientemente claro las historias de usuario y todos los temas para que ellos puedan entender súper bien qué esperaba yo de ese desarrollo. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que necesitas también ciertas herramientas, ciertas estructuras para poder comunicar mejor los requerimientos, cómo desarrollar ese tipo de funcionalidades. Entonces creo que hay varias cosas de ahí que son importantes porque es el core de tu empresa, o sea, es el producto, es la tecnología que estás desarrollando. Y creo que sí hay que invertir mucho como en esos procesos, en esa estructura inicialmente para que cada vez el desarrollo sea más ágil, sea más eficiente. Y en ese sentido, como en la parte de comunicación, estructura y ese tipo de cosas, ¿no? Ya en la parte como en otro sentido de la relación. Yo sí soy un creyente de que, por ejemplo, tienes que generar cierta presión en el equipo de cosas que tal vez sobrevendes o son a veces inclusive un poco complejas de construir y que si tú le dieras esa decisión a tu CTO o a la gente que maneja el equipo tecnológico, te va a decir no se puede, o es muy difícil hacerlo, o no tenemos los recursos y el tiempo para hacerlo en tal fecha. Y lo que a mí me ha pasado ya trabajando años con un montón de ingenieros es que a la final sí lo pueden, o sea, le pones la meta, la estructura, a veces tal vez generas un poco de presión y de caos, pero es la forma en cómo también puedes desarrollar más rápido y construir cosas que tal vez ellos desde un inicio por su análisis técnico también te van a decir como, oye, eso no se puede hacer en esa fecha y literalmente sí se puede. Entonces, creo que yo en eso sí soy un fiel creyente de que no tiene que ser tan tóxico el tema y tienes que tener como un equilibrio en cómo generas esa presión, pero sí tienes que un poco como... No sobrevender, pero al menos tener un roadmap ambicioso y tal vez no logras construir el 100% de todo eso en un año, pero logras un 80 o un 90. Y eso es bastante cuando ves que el equipo sí tiene la capacidad de pensar en ideas mucho más
nítidas y claras de cómo desarrollar eso. Hasta creo que les hace priorizar de mejor manera, porque del estrés y un poco la presión de cómo voy a hacer esto en 6 meses, empiezan a desarrollar formas más creativas de cómo desarrollar esa tecnología de una forma más eficiente, escalable. Entonces, sí soy un creyente de que sí tienes que generar un poco esa presión en ese sentido. En Ya, las primeras etapas, luego eso cada vez se va perdiendo y cada vez tienes que ser más ordenado y más estructurado. claro. Eduardo, bueno, voy a cambiar un poco de tema porque más allá de construir producto, que es, digamos, la etapa más inicial, y luego, bueno, la que continúa en el tiempo, pero una vez hemos validado que hay la necesidad en el mercado y que hay apetito, especialmente como en tu caso, algo tan rápido, tenemos que también al mismo tiempo pensar en que estamos construyendo una empresa y no estamos construyendo un producto. También eso es un gran problema que muchas veces vemos. Concentrémonos en el tema de las ventas. Supongo que tú eres principal vendedor. Uno de los errores que vemos que cometen nuestros founders, especialmente si son founders muy técnicos, es que un poco de wishful thinking, esperan que las cosas se vendan solo o que puedan contratar a un externo experto con Rolodex y que les ayude a vender. ¿Cómo ha sido tu go-to-market? ¿Cómo ha sido ir a vender esto y considerar cuánto cobrar y el modelo de si es que va a ser solo SaaS o si es que hay algún otro Sí. componente transaccional o algo por el estilo? O sea, ¿cómo has ido definiendo el proceso ideal de ventas y el proceso y el modelo de negocios ideal para que la empresa, digamos, tenga futuro? Sí, bueno, empezando en la parte estratégica, pues nuestro enfoque siempre fue en los Estados Unidos y específicamente el Permian Basin, porque ahí es donde sale 6 millones de barriles. Entonces, nuestro enfoque está ahí, eso es lo primero. Eh, Segundo, pues todos los partners que tenemos en la empresa, específicamente, bueno, dos de ellos viven en el Permian, en una ciudad que se llama Midland, Texas, que es la parte petrolera, la ciudad es donde, pues digamos, la ciudad principal del Permian. Tenemos personal que vive en Midland, Texas. Entonces estamos al lado del cliente continuamente, todo el tiempo. Lo interesante de nuestro mercado es que es un nicho en el sentido de que bueno, todas las personas se conocen, especialmente en Midland, Texas. Entonces, nosotros no hemos tenido que hacer nada de marketing para hacer todo lo que hemos logrado. Como tú dices, sí, el que hizo la primera venta fui yo y el que hizo la segunda venta fui yo. Entonces, pero en realidad, digamos, los demás partners también tienen muchos contactos y ahora los proyectos que están entrando son solo por los partners que nosotros tenemos y son ellos que están atrayendo. Y ahora, bueno, en este momento ya está, como se dice, word to mouth, ¿no? Ya están compañías diciendo, oh, mira lo que está haciendo Enerview, o personas, mira, ya hemos estado buscando su tecnología y no las hemos encontrado, nos acaban de comentar que el operador, la petrolera que está al lado, está usándole a ustedes, nosotros también quisiéramos probar su tecnología. Entonces, para nosotros, por esa parte también se nos ha facilitado porque todos los partners que estamos aquí, tenemos más de 20 años de experiencia. Realmente conocemos a muchas personas a niveles, digamos, de ingenieros y a nivel del C-level que necesitamos para hacer realmente la venta. Entonces tenemos esos contactos. Teníamos también muy claro el modelo de ventas, son suscripciones que se hacen por cada pozo mensuales. Entonces eso también teníamos bien claro. Tenemos muy claro también que, digamos, la competencia, eh, cuánto están haciendo las ventas, tenemos eso también muy claro. Date cuenta que nuestra competencia son compañías grandes, son super, digamos, los compañías como Schlumberger, como Baker, como Halliburton, esa es nuestra competencia, pero están reemplazando las plataformas de ellos en esta parte que es Surveillance at Exception, las petroleras con Enerview. Entonces, que a la final estas compañías también podrían ser las compañías que nos puedan comprar. Pero teníamos muy claro el precio
teníamos muy claro también a dónde teníamos que ir y cómo lo íbamos a hacer al principio, digamos, por nuestro conocimiento en el mercado. Ya vendrá más tarde que haremos más marketing y cosas para exponernos un poco más en otras partes de Estados Unidos y el mundo, pero en este momento, digamos, este año va a ser enfoque en el Permian Basin. Bueno, les recuerdo que si es que quieren hacer preguntas, este es el momento de escribirlas en el chat. Si no, vamos a continuar porque la conversación está buenísima y hay muchas preguntas de nuestro lado. Eh, no sé si, Alfonso, quieres algo, hablar sobre, especialmente sobre pricing y modelo de negocios. Pricing, modelo de negocios. Creo que o sea, creo que es un tema, siempre que hables como de metales, muchos no te dan como un framework, una estructura, es más arte que ciencia, siempre te dicen, y creo que hay modelos, o sea, hay startups que hacen una cosa y les funciona, hay otros que hacen otro tipo de cosas y también les funciona, entonces es un tema muy complejo como aterrizar una estructura, una metodología, una dinámica. Creo que realmente yo sí soy un creyente que del pricing y eso lo va a validar el mercado. O sea, si empiezas a monetizar, a facturar y a generar ingresos, es porque les está gustando la forma en cómo tú estructuraste justamente eso. Entonces, y si no, el cliente te lo va a decir, como yo no estoy de acuerdo en la forma en cómo me estás cobrando y ahí mismo el mercado te va a parar y te va a decir como eso no es la forma correcta o adecuada. Entonces, creo que mucho en eso. Em, y ya en la parte como de ventas y eso sí ya es todo eso sí para mí es bastante ciencia, por ejemplo. Con el tiempo me he dado cuenta que es muy numérico, necesitas ciertas estructuras. Creo que, por ejemplo, nosotros en criptos, para poder escalar y hacer eso, no hemos sido eficientes en poder transferir conocimiento a nuevos vendedores que puedan vender nuestro producto y tecnología y escalar. Y lo hemos hecho con la misma persona durante todos estos años, porque eso creo que es la parte importante de lo que ahorita hay que conversar, que es la parte del efecto de la repetibilidad, que es algo que tienes que lograr construir en tu startup para poder, puedes llegar de 0 a 1 millón de dólares con los founders vendiendo, por ejemplo, ya, pero de 1 a 10 no lo vas a lograr de esa forma, necesitas ya repetir, escalar, liderar un equipo, contratar nuevos vendedores. Y ahí creo que es la parte compleja. Entonces, de 0 a 1, te digo, como te la compro, creo que los founders sí pueden llegar hasta ahí con esa estructura. Pasar de 1, creo que en la etapa en la que nosotros estamos, que queremos llegar a 10, es como ya necesitas generar esa repetibilidad en cuando contratas nuevo equipo, nuevos vendedores, lo que sea. Y ahí sí ya es otro tipo de estructura, metodología de herramientas, pero ya creo que esa es otra conversación. Ahorita de 0 a 1, yo sí soy creyente de que los founders sí pueden llegar llevar a la compañía en ese sentido, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, todavía hay muchos temas que se pueden tratar. Em, Hablemos rápidamente un poco de cultura. Sé que Mm. ustedes ambos tienen una visión muy clara del tipo de cultura interna que quieren construir. Em, Obviamente, en las primeras etapas es, digamos, eh, primero hay que validar que hay algo que se pueda construir, digamos. Pero no sé, Eduardo, ¿tú cómo ves qué tipo de cultura estás tratando de construir? ¿Qué es lo que ves y tratas de impregnar en tu empresa? Estás en mute, creo. Ya está, Ahí no está. sé por qué se me pone. Mm, Te perdimos otra vez, Eduardo. Está como lejos, no te mm, escuchamos bien, tal vez estás tapando. No. Ahí está mejor. Aló, aló, ¿me Ahí. escuchan? Súper. Ok, tal vez un poco ahí. Bueno, la cultura dentro de la compañía muy interesante, o sea, una de las partes fundamentales que hicimos con todo el equipo, o sea, a la final es que todos tienen participación en la empresa. Entonces, en un startup, como saben, se mueve todo muy rápido y todo tiene que, bueno, todos tenemos que estar disponibles, o sea, realmente no es un trabajo de 8 a 5, ¿no?
Es un trabajo continuo, especialmente en la área que nosotros estamos, que damos servicio a las petroleras con monitoreo, surveillance. Esos pozos pues producen 24/7. Entonces, tenemos que estar siempre conectados. Entonces, los equipos, pues el equipo que hemos armado, pues todos tienen un pedacito de Enerview y todos se sienten parte de la compañía, ¿no? Que ellos están formando algo que también es de ellos. Entonces ha sido una parte instrumental que nosotros hicimos. Y también la integración del equipo es muy importante, ¿no? Nosotros siempre en los startups que yo he trabajado, porque mi carrera profesional siempre casi ha sido startups, pero es ese work hard, play hard, ¿no? Entonces, donde tenemos espacios también, o sea, trabajamos muy duro, muchas horas, pero a la misma vez también tenemos espacios donde nos unimos, donde nos hacemos muchos team building events. Por ejemplo, estuvimos para la fiesta de Navidad, estuvimos en Cancún, todos vinieron porque todos están remotos, muchos del 90% están remotos. Entonces todos vinieron, nos juntamos, nos fuimos varias veces a hacer diferentes cosas en equipo y lo que más he buscado es que el equipo se integre de una forma en que cada uno nos apoyemos cuando se necesita, las horas que se requieran, porque hay retos, como te digo, que hay veces que pasan cosas que, a ver, estos pozos se conectan a veces a las 11 de la noche, entonces tenemos que estar listos para hacer esas conexiones y dar el soporte al cliente cuando se necesite. Entonces, esa integración mediante, mediante, digamos, dar un pedazo de la empresa, se sientan dueños también, y tener ese team building event para que nosotros podamos interactuar, conocernos y amarrar el equipo. Realmente que el equipo ha funcionado increíble. Estoy súper orgulloso del equipo y cómo estamos tan integrados en todo tiempo para ayudarnos y apoyarnos uno al otro. Qué cool. Alfonso. O sea, muy de acuerdo con todo lo que justamente dice Eduardo. Creo que a mí, algo que nos pasó a nosotros, en cambio, fue que nos tocó también reestructurar la cultura. Y nos pasó eso hace unos 2 años más o menos, 2 años y medio, porque también creo que uno tiene que ser coherente en la industria en la que estás y el tipo de producto que estás desarrollando. Y en nuestro caso es ciberseguridad, B2B, segmento enterprise. Entonces, obviamente, cada decisión manejamos un montón de datos sensibles a través de nuestro producto. Tienes que tener gente que también está orientada como al orden, a la seguridad, a la estructura, a la calidad. Y es algo que creo que no lo hicimos bien los primeros 2, 3 años de criptos. Entonces, tuvimos una cultura muy como sí, como al estilo tipo Silicon Valley, pero también muy enfocado como en productos más como, inclusive diría como B2C, donde tal vez es más caótico y la forma en cómo priorizas decisiones y ese tipo de cosas no va bien con la parte de cyber. Y con el tiempo fuimos teniendo mentores ya simplemente especializados en nuestra industria y nos dimos cuenta cómo ellos operaban sus empresas, sus startups, su cultura, sin perder la parte de la diversión, pero obviamente sí es otro tipo de perfil la gente que tú traes a tu empresa para que obviamente se adapte un poco a lo que tú estás construyendo. Entonces nos dimos cuenta de eso ya como en el año 3 de criptos y nos tocó literalmente reestructurar valores. El C-level que contratamos o el management team que contratamos fue ya otro tipo de management con más experiencia, con otro tipo de pensamiento, etcétera. Entonces reestructuramos también en ese sentido como valores, principios, visión. Y lo que nos pasó es que mucha de la gente que entró al inicio ya no está en criptos porque no pudieron adaptarse como a esa estructura, esa calidad, ese orden que hoy la empresa requiere para poder desarrollar el tipo de producto y tecnología que promovemos en el mercado. Entonces, creo que ahí nos dimos como no nos pegamos tan duro, pero sí nos dimos cuenta que no íbamos a poder escalar y construir un producto prometedor si seguíamos manteniendo y promoviendo ese tipo de cultura en la empresa. Entonces, también fue un challenge para mí, porque yo soy un tipo súper caótico, que le encanta pucho estar desordenando y haciendo un montón de cosas en toda la empresa y me meto en todos los equipos. Y ya luego cada vez he ido yo también madurando y he ido creciendo en ese sentido, como también entendiendo la forma de liderar y la importancia también de los procesos y la estructura.
Entonces, creo que también depende mucho la cultura en lo que tú estás, tienes que ser coherente con lo que estás construyendo. Y de ahí de acuerdo en lo otro, o sea, la parte del team building, yo hoy estoy muy orgulloso del equipo que tenemos, estamos muy conectados, pero nos ha tocado invertir. El año anterior nos fuimos, por ejemplo, con todos a Galápagos. Este año también vamos a hacer un viaje de alguna parte, tal vez de Ecuador o de otra parte de Latinoamérica. Entonces, como que construir ese tema, invertir en eso, en conocimiento, coaching, mentores, advisors, promover la cultura internamente también es algo que demanda esfuerzo, tiempo, etcétera. Entonces, todo eso hemos ido como aprendiendo y hoy en día creo que tenemos un equipo súper top con mucha experiencia que creo que nos va a llevar a las metas y a los temas que queremos. Listo, y les voy a hacer la última pregunta para ya terminar y pasando a la parte más personal, digamos. Ujú. El journey, de ustedes, bueno, ha sido diferente, uno más largo, uno más corto hasta ahora para llegar al millón, eh, pero seguro que ha habido bastantes retos por la velocidad. Muchos consideran que liderar una startup de alto crecimiento se parece más a una maratón que a un sprint. ¿Cómo mantienen la resiliencia y su salud mental? ¿Cómo se preparan para estar al top al 100% cada día, el que quiera tomarlo? Si quieres, voy yo y de ahí, Eduardo, ¿te parece bien? Sí, Ujú. sí, dale. Eh, yo creo que ahí, de hecho creo que el panel de hoy está interesante en el sentido de que, y esto he hablado mucho con el Fer, yo ahora más soy un creyente de que los emprendedores, estadísticamente, cuando pasas los 40 años, tienes un porcentaje más alto de tener éxito en tu negocio. Y algo que yo estoy reflexionando ahorita justamente con lo que comenta Eduardo es, si se fijan un poco en las anécdotas entre los dos, lo que a mí me ha tocado hacer es como investigar mucho, experimentar, probar, testear, equivocarme, darme duro, pa, pa, pa. Y lo que yo veo en Eduardo ahorita es una persona muy madura, con mucha experiencia en esta industria, que tiene mucho más claro por dónde ve el problema, por dónde tiene que contratar qué tipo de talento, etcétera. Y cuando yo inicié criptos tenía 25 años y obviamente no tenía como la madurez emocional ni el conocimiento en la industria, que claro, ahorita he ganado mucho más de eso y creo que me he salvado muchas veces de literalmente quebrar la compañía o temas afines. Pero inicio con esta reflexión porque sí creo que hay muchos founders que, no sé, piensan que la edad es los 20 o los 25 o los 24, como yo lo pensaba, lo creía. Y creo que ahí la mayoría sale más lastimada, o sea, porque no tienes la estructura, el conocimiento y la experiencia como para gestionar bien una startup. Y ahí, complementando un poco tu pregunta, Fer, ¿por qué también? Porque uno, no tienes la madurez necesaria como para liderar el equipo, gestionar emocionalmente los distintos retos y los distintos temas más allá de la experiencia profesional. Y a mí eso sí me ha tocado como improvisar bastante y creo que Chris y yo algo que sí hemos hecho y nos ha funcionado como para lidiar con eso es, uno, siempre estar con mentores. O sea, creo que Chris y yo pocas veces decidimos las decisiones duras y fuertes, casi nunca las decidimos él y yo. O sea, casi siempre las sometemos a alguien que tiene mucha experiencia en eso, lo escuchamos y en base a eso es como que decimos, es izquierda o derecha. Y eso creo que nos ha ayudado como a evitar muchos errores en el camino. Entonces, emocionalmente también te ayuda como a que la decisión sea menos difícil de tomarla, porque si alguien que tiene mucha experiencia, que construye una empresa de ciberseguridad y ha vendido varias de estas en el camino, te dice, oye, yo creo que es más derecha, hasta te alivian un poco el peso de que tú tomes ese tipo de decisiones. Entonces, creo que a nosotros rodearnos siempre de buenos mentores y advisors en lo que estamos construyendo nos ha ayudado mucho en la confianza de tomar ciertas decisiones en el negocio. En lo personal, yo soy un robot, o sea, tengo un Excel donde traqueo un montón de métricas personales mías todos los meses, o sea, uso dos artefactos literalmente donde mido un montón de cosas de mi salud, hago terapia cada 2 semanas, tengo business coaching, traqueo mi alimentación, el ejercicio, mido como muchas cosas, soy muy como obsesivo con ese tipo de cosas, porque creo que emprender te desgasta mucho emocionalmente. Y muchas veces tienes, creo yo, días más malos que buenos. Entonces, tienes que tener el ánimo y la capacidad para sobrellevar eso. Y entonces creo que alimentarse bien, hacer ejercicio, tener buenos mentores, un equipo de soporte, cuidar tu salud mental. O sea, si tienes como que todos esos juguetes, por ponerle un nombre alrededor tuyo y de una forma disciplinada llevas eso a tu vida, te ayuda a lidiar con esos momentos un poco más caóticos. Entonces creo que yo soy muy obsesivo en eso, en cuidar mucho la energía, y creo que es mi forma de ser. Mi socio, en cambio, es completamente distinto a mí. Él no hace ejercicio, literalmente, o sea, es una persona muy diferente y también sabe lidiar como
el estrés y el caos. Entonces también creo que es personal y al gusto de cada quien cómo quiere gestionar su vida personal en ese sentido, ¿no? Eduardo. No, estoy de acuerdo. O sea, a ver, hacer un startup es súper complicado, ¿no? Tienes que tener una, o, digamos, cierta personalidad y cierto, tienes que estar, tiene que gustarte mucho, obviamente, el riesgo y estar al filo de todo. Hay días extremadamente estresantes, muy duros, muy difíciles. Son muchas horas de trabajo, no se para. Siempre tienes que estar ahí a la vanguardia, viendo, estás metido realmente en todos los aspectos para ver que todo esté funcionando. Y hay días que son muy negros, muy difíciles, pero siempre digo, ¿no? Cuando la noche es, la parte más oscura de la noche es en el punto donde va a salir el primer rayo de luz. Entonces, si uno mantiene que eso es así, pues, y es así, nada se queda estático. Obviamente uno tiene que ir y resolver los problemas, ¿no? Y resolverlos. El estrés no se quita, el estrés siempre está ahí, es constante. Y igualmente como Alfonso, el ejercicio me ayuda mucho, siempre he hecho mucho ejercicio, la bicicleta, todas esas cosas de ejercicio me gustan mucho y ese espacio realmente me ayuda a desestresarme. Pero a la final, lo que sí, ¿no? Como todo, o sea, el estrés está ahí cuando algo no funciona y la manera es buscar la solución lo más rápido posible. Y eso es lo que se hace, ¿no? O sea, realmente esa es la manera que manejo mi estrés, es resolviendo los problemas y en combinación con el ejercicio, que eso es muy importante para la salud mental. Excelente. Bueno, creo que hemos tenido una excelente charla. Muchas gracias a todos por venir. Recuerden que nuestras aplicaciones al programa de aceleración todavía están abiertas hasta el 16 de febrero. Estamos súper orgullosos de ver que están llegando aplicaciones de grandes emprendedores B2B software desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Y esto es quisimos hacer esta charla porque básicamente esa es la forma que alumbramos, digamos, a los que recién empiezan, tal vez su primer startup, cómo se siente construir una startup, qué se siente construir el avión mientras se está volando. Entonces, muchas gracias de nuevo, Alfonso y Eduardo. Ha sido una excelente charla y hasta la próxima. Gracias, Gracias. Buen día. Que estén pasen bien. bien. Chau, chau.